En el video anterior observamos cómo se realiza toda la cascada de señalización vía señal 1 y vía señal 2. Sabemos que la señal 1 es mediante lo que es la propia, esto es señal 1, no es S1. La señal 1 se da mediante la propia, el complejo TSR más la suma de los correceptores. Y la señal 2 se da mediante la coestimulación, siendo la coestimulación la que activa vía PI3K, lo que todo es la producción de proteínas o de moléculas antiapoptóticas y disminución de las proapoptóticas para sobrevivencia celular, y lo que es la señal 1 para permitir la propia transcripción de unos genes importantes. Los genes importantes que observamos en el video pasado fueron el NFKB, lo que sería el NFAT y lo que sería el AP1. Estos genes van a unirse entre ellos, es decir, no es que el NF activo, que es un factor, o sea, genes digo, el factor de transcripción no es que se vaya a unir exclusivamente solo, sino que todos estos factores de transcripción se van a unir a diferentes regiones mediante la combinación de los mismos, es decir, el FOS junto con el YUN fosforilado que formaba el AP1 se va a unir junto con lo que puede ser el NFAT o el NFKB activado. Todo esto, mediante la combinación entre ellos, van a permitir lo que es la producción, la síntesis de diferentes moléculas, principalmente de diferentes estructuras, principalmente pues moléculas que van a tener una temporalidad a nivel de la progresión de la activación y de la propia expansión clonal. Cuando hablamos de la síntesis de genes, o sea, que se transcriben genes, tenemos lo que es la transcripción de genes tempranos, genes tardíos y genes que son inmediatos. ¿Listo? Cuando hablamos de los genes tempranos, perdón, de los genes inmediatos, que los vamos a ver acá, inmediatos, son aquellos genes que se necesitan como bloques de construcción. ¿Listo? Y estos genes que son de bloque de construcción van a ser usados para formar los siguientes tipos de genes, que son los genes tempranos. Es decir, los genes tempranos van a codificar diferentes regiones que permiten lo que es la producción de diferentes moléculas. En los genes inmediatos se dan básicamente lo que es minutos después de que se realiza lo que es el reconocimiento. ¿Listo? La función básicamente es para formar nuevos factores de transcripción, para que estos se combinen entre ellos y puedan formar la transcripción de los genes que son genes tempranos. ¿Listo? Estos genes tempranos van a ser varios, como pueden ser el receptor de la insulina, como puede ser también la IL-2 junto con su receptor. ¿Listo? Lo que es también la producción del CTLA4, uy, se me va a ir la luz, CTLA4, lo que es también la producción de la CD69 y diferentes tipos de ciclinas. ¿Listo? Es importante reconocer que el CTLA4 es un receptor que se une a los mismos ligandos que vimos anteriormente, es decir, acá en la tablita observamos los ligandos que son de inhibición, ¿listo? Que se unen a los mismos B7 que se unen el CD28. ¿Qué pasa? Se sintetiza a nivel temprano, es decir, en genes tempranos, pero no son expresados de manera temprana, son expresados a nivel tardío. ¿Listo? Porque recordemos que solo se expresan a nivel de los linfocitos que están activos y los que son reguladores. Y la CD69 es la que le permite o la que le dice, entre comillas, al propio linfocito como ve, quedémonos acá en el ganglio mientras ocurre todo este cambio, todo este proceso, para que de esta manera se pueda, digamos, mediante el estímulo por citoquina se puedan generar la expansión clonal y demás. ¿Listo? Entonces te permite la residencia o que se quede retenido ese linfocito. Después de esto ocurre horas después. ¿Listo? Horas después.
Luego de esto se producen los genes tardíos, o sea, sintetizan los genes tardíos, es decir, pues se transcriben. Cuando se transcriben los genes tardíos, básicamente estamos hablando de moléculas que tienen que ver principalmente con la migración. ¿Listo? Entonces tiene que ver el BLA, lo que sería el HLA-DR, que es una molécula de señalización, el CD40 ligando, y diferentes moléculas que promueven lo que es la salida de las células de los linfocitos a los lugares donde son efectores. Entonces, básicamente el BLA, que es el Very Late Antigen, por eso se le conoce como Very Late Antigen, porque es muy tardío, es uno de los genes que se transcriben a nivel de los días después del propio reconocimiento, y estos permiten lo que es tanto la migración como la llegada al lugar, o sea, a nivel local, y para que generen la acción efectora. Y de esta manera se introduce lo que es la acción como tal. ¿Listo? La insulina, la correlación que nos realizaron fue que la insulina es necesaria para pues, recibir insulina y de esta manera generar la expresión de los receptores GLUT para que estos induzcan y generen la internalización de todas las moléculas de glucosa, porque se necesita bastante energía para generar todo este tema de fosforilar, no fosforilar, producción de proteínas y demás, ¿no? Entonces, por eso la gente diabética que es resistente a la insulina, por ejemplo, lo que sucede es que no internalizan bien glucosa y por eso tienen una inmunosupresión, porque no tienen la capacidad de, listo, lo presentan el antígeno, presentan vía MHC, el linfocito responde, pero al momento de generar lo que es la expresión de genes tempranos, como puede ser los de insulina, no tiene la internalización de glucosa adecuada como para abastecer toda esa necesidad energética que pues claramente está requiriendo el proceso de formar los genes tempranos, formar los genes tardíos y demás, ¿no? Entonces básicamente eso sería todo lo que tiene que ver con la transcripción de genes. Importante acá es conocer de que los inmediatos son los bloques de construcción para los tempranos, y en los tempranos se encuentran el CTLA y la CD69, al igual que la IL2 con IL2 receptor, junto con el receptor de insulina. ¿Qué pasa? La CTLA4, que es inhibidor, no se expresa de manera inmediata, sino que se expresa de manera tardía, a pesar de que es un gen temprano, o sea, se transcribe a partir de un gen temprano. Y los tardíos se involucran más en la respuesta de movilizar y de recircular todo lo que son los linfocitos que ya están maduros, activos y listos pues para generar lo que es un ataque hacia el tejido que está infectado.